Buenas tardes, bienvenidos a la sesión. Me vayan confirmando si me Ah, escuchan. Sí, sí, buenas tardes. Gracias. Patricio, creo que fuiste el que me confirmó. Así es. Gracias, Patricio. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Eh, y bueno, pues ahora vamos avanzando ya en la materia. Eh, Ahora estaremos platicando de un tema bastante interesante, ¿no? Que tiene que ver con el presupuesto y y la gestión, ¿no? General estratégica. Y bueno, vamos a platicar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las herramientas, ¿no? Que seguramente ustedes ocupan muchísimo dentro de su organización es el presupuesto. Y seguramente, digo, ahora cabe totalmente la reflexión, ahora que estuvimos analizando, ¿no? Todo el tema eh, eh, todo el tema del caso, ¿no? ¿Están de acuerdo que, bueno, estuvimos viendo ahí el caso y ahora sí que reflexionando con el caso, pues seguramente también llegaron a unas buenas conclusiones, ¿no? Y en estas conclusiones estar, pues, analizando, ¿no? Precisamente cómo nos iba, ¿no? En el tema de cómo una compañía pudiera estar dispuesta a no tener esta herramienta, ¿no? Con ellos. Y bueno, pues digo, ya en el caso, ustedes ahí habrían puesto que estaban o que no estaban de acuerdo, ¿no? Digo, ese digamos que es otro tema, pero lo que sí podría ser un poco o un tema relevante en el mismo era precisamente, ¿no? Cómo nosotros, esta herramienta al final nos ayuda a tomar muchas decisiones. Claramente no será la única decisión que tomaremos, pero lo que sí es un hecho es que gracias al presupuesto podemos ver un poquito y podemos adelantarnos un poco a cuál será el a los posibles acontecimientos económicos que pudiéramos estar viviendo en el futuro cercano. Por eso para nosotros también sería bastante importante saber cómo lo podríamos ver de esta forma. Así que bueno, pues hoy estaremos platicando del presupuesto, incluso un poco también de Balance Scorecard, juntando, juntando los temas. Eh, eh, pues una de las herramientas, ¿no? Como les estaba mencionando, siendo alguna, es precisamente el tema del presupuesto, ¿no? Que el presupuesto, pues, es una herramienta que nos ayuda a planificar y a controlar en todo momento. La planificación va ocurriendo, la planificación es muy importante para nosotros, planificaremos y veremos exactamente qué es lo que debe pasar en cada uno de ellos. La planificación es un punto totalmente relevante porque el presupuesto, ¿no? Nos ayuda a estar pensando un poquito en el futuro y pensando en ese futuro, poder adelantarnos un poquito de ese futuro y poder decir cómo creemos nosotros que va a estar ese futuro. Y por eso también, ¿no? Insisto en la importancia del mismo, ¿no? En la importancia de este futuro. Al final también, pues una vez que nosotros tenemos el conocimiento de cuáles son los recursos que estaremos ocupando, de los recursos que estarán llegando, pues naturalmente deberemos alinearlos, ¿no? A poder generar, ¿no? O ir de la mano con la estrategia de la compañía. Entonces, todo eso es lo que vamos a buscar con el presupuesto. Ahora, una pregunta normal, ¿no? O común, más bien, en todo el tema presupuestal, es precisamente cuando nosotros, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ver precisamente cómo con esta herramienta nosotros podremos estar tomando decisiones en el futuro próximo, ¿no? Y bueno, pues aquí digamos que vamos a tener que armar en el presupuesto, tenemos que armar dos presupuestos, ¿no? Nuestro presupuesto de ingreso y nuestro presupuesto de egresos. Al respecto de esto, ¿cuál sería el primero que deberíamos estar haciendo? Presupuesto de ingresos. Presupuesto de ingresos, ¿ok? ¿Alguien opina diferente?
Yo creo que los de egreso, porque normalmente son primeros que los ingresos. Normalmente cuando uno parte algo, generalmente tiene que invertir, hacer gasto y después genera ingresos. O sea, me parecería que son como, en el tiempo son primeros. Ok. El de ingresos, ¿por qué podría ser primero? O sea, ya dijeron el por qué podría ser el de ingresos. Ahora, en el caso del de ingresos, ¿por qué debería ser el primero? Profesor, yo creo que porque para saber cuánto, qué porcentaje vamos a poder gastar, debemos saber también cuántos ingresos vamos a tener para en función de los ingresos determinar el gasto, ¿no? Exactamente. Y gracias a ese concepto, es precisamente el que nosotros tengamos que hacer primero el de ingresos y después el de egresos. Tener primero el de ingresos es precisamente con el objeto de que nosotros podamos entender qué es lo que va a resultar, ¿no? En el futuro próximo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, es una forma de adelantarnos a ese acontecimiento y con base en esos resultados que yo espero tener, lo que vamos a tratar de verificar, pues es precisamente cómo nosotros, ¿no? Cómo nosotros nos vemos en el futuro, ¿no? Vamos a tener esos ingresos en el futuro. Y entonces, lo siguiente es, una vez que yo tengo claro cuál sería ese futuro que yo quiero vivir en ingreso, pues necesitaré saber qué tipo de egreso o qué egresos yo debo realizar para poder cumplir con ese futuro, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual yo tendría que estar viendo y analizando, ¿no? Todo lo que ocurre en mi compañía, porque gracias a eso yo estaré en plena posibilidad, ¿no? Plena posibilidad de poder entender, ¿no? Precisamente cómo nosotros vamos a poder generar o cómo vamos a poder lograr el futuro que yo estoy esperando. Entonces, bueno, por eso es importante, ¿no? Sin duda alguna, el que nosotros tengamos claridad en el ingreso primero. Lo normal es tener el ingreso para después presupuestar el egreso y poder decir cómo creo yo o cómo veo yo que vendrá ese, ese gasto, ¿no? Hacerlo al revés, ¿no? Por supuesto que es un peligro. Y sobre todo, si lo vemos, por ejemplo, ¿no? Desde, desde finanzas personales. Un detalle muy común en finanzas personales, si ustedes están, si están de acuerdo, ¿no? Algo súper común, súper, pero súper, súper común, es que precisamente nosotros en finanzas personales normalmente empiezas primero con el gasto. Y entonces cuando vas a hacer tu presupuesto de casa, ese presupuesto normalmente empezarás con tus gastos. Una vez que empieces con tus gastos, después dices, ah, ok, estos son mis gastos, ¿no? O sea, los tienes bien, bien identificados, ¿no? Todos tus gastos. Y una vez que tienes identificado el gasto, lo que sigue es, pues, cuánto gano, ¿no? Y entonces para saber si me alcanza para todo mi nivel de gasto. Y por eso normalmente o no te alcanza o se te va súper rápido el dinero, porque lo que está ocurriendo es que, pues, no se está haciendo de manera correcta. Al contrario, primero debería yo conocer cómo yo debo hacer el tema del ingreso, ¿no? O sea, también en finanzas personales debería reconocer, estudiar mis ingresos para que de ahí, ¿no? Una vez que yo tenga todo el tema de mis ingresos, sea mucho más sencillo el que yo pueda entender, ¿no? Cuál está o cómo está nivel de gasto, ¿va? Entonces, por eso, ¿no? Esa es la justificación de ser primero es. De hecho, así lo hacen las compañías, así lo hacen los gobiernos. Normalmente primero buscan cuál será el ingreso que van a tener y después el gasto. Para el proceso presupuestal, ¿no? Pues en términos generales, y ahorita espero sus participaciones, ¿cuáles son las etapas comunes en un presupuesto? Pues vamos a analizar primero el entorno y los objetivos estratégicos. Vamos a analizar el entorno
de dónde se está desarrollando nuestro negocio, ¿no? Es totalmente importante para nosotros poder entender, ¿no? Cuál es el entorno en el cual nuestro negocio se está se está desarrollando. Y una vez que entendemos cómo nuestro negocio se desarrolla, por supuesto que nos va a ayudar a muchísimo, nos va a ayudar a poder conocer y saber cómo nos vamos a comportar como empresa, ¿no? Y ya después vamos a incluir nuestros objetivos, ¿no? Vamos a poner los objetivos y ahora sí, en el conjunto ya tendremos todo, ¿no? Toda la, pues la solución, ¿no? Tenemos cómo se está comportando nuestro entorno, pero también cuáles son nuestros objetivos a cumplir. Después de ahí vamos a formular nuestro presupuesto, ¿no? En general, ¿no? El general o el primero. De ahí, ¿no? Lo que va a estar ocurriendo es que una vez que me lo revisen, me podrán dar algún tipo de pues de comentario, ¿no? Que también es muy importante que me den los comentarios necesarios, ¿no? Y bueno, con los comentarios ya voy a poder hacer ese ajuste que será indispensable para mí, ¿no? Y bueno, pues ahí tendremos que hacer el ajuste que nos estén solicitando, ¿va? Eh, ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más debe ocurrir? Bueno. En este ajuste, ¿no? Que nosotros estaremos viendo y realizando, lo que vamos a estar eh, analizando es estos ajustes que a veces se necesitan realizar en la empresa, ¿no? Y se tienen que hacer porque pues, el entorno económico, el de la empresa, el mundial, pues de repente, pues obviamente nos va dando sorpresas y nos va haciendo cambios bastante interesantes e importantes, ¿no? Entonces, si nos está haciendo esos cambios, pues nosotros deberemos estar listos para poder realizar el mismo. Que ahorita ya platicaremos un poquito sobre esa base o ese ajuste que en muchas ocasiones es necesario para poder tener esa libertad en el presupuesto también de poder ajustarnos, ¿no? al entorno que estamos viviendo. Una vez que hagamos todo eso, ahora sí estaremos listos, ¿no? Para el tema para el tema de buscar el visto bueno, ¿no? La aprobación y obviamente, como toda herramienta, será indispensable el que nosotros podamos entender o hacer, ¿no? Que todos sean partícipes del mismo. Esto quiere decir una excelente comunicación del mismo. Será un punto bastante relevante, ¿no? El tema de comunicación del presupuesto. Y por último, bueno, pues obviamente estaremos dándole seguimiento y control en todo momento. Y bueno, todo lo contable, todo lo financiero dentro de las empresas deberá tener este seguimiento y este control que se esté ocurriendo, ¿no? Un control, no sé si exhaustivo, ¿no? Dependerá mucho de lo que se esté buscando, pero bueno, tendremos que encontrarlo de esa forma, ¿vale? Así que cuéntenos un poquito, con base en su experiencia, cómo ha sido el tema presupuestal con ustedes. Más o menos siguen el mismo proceso, lo hacen un poco diferente, lo hacen idéntico, no creo, pero bueno. ¿Quién me ayuda? Creo que similar, profesor, un poco de análisis de entorno, como dice, analizando las tendencias también de a dónde va el sector, em, tendencias pasadas de la misma empresa y en base a eso planteamos los objetivos ya estratégicos y bueno, desde ahí ya adelante es el mismo proceso. Ok, ¿en qué tipo de industria
¿Tú estás? En cemento, en una industria cementera, sí. Y ahí ustedes, el presupuesto, ¿en qué meses lo hacen más o menos? El presupuesto, nosotros tenemos una gestión de abril a marzo, gestión fabril, y el presupuesto lo hacemos a partir de diciembre, empezamos con el proceso, ¿no? Diciembre, enero, para febrero ya tener los presupuestos aprobados. Ok, entonces tu presupuesto corre de enero a diciembre o no? No, no, mi presupuesto corre de abril a marzo. Ah, de abril. Ah, ok. Sí, con razón. Es que no te había entendido bien por qué lo trabajabas en enero, pero ya entendí por qué se Sí, trabaja en enero, ¿no? Porque obviamente corre hasta abril, ¿no? Ok. correcto. Entonces, ahorita va empezando tu presupuesto, ¿no? Sí, correcto, primer mes. Ok. ¿Tú en qué área estás? Marketing. Ah, ok. Bueno, con ustedes también les dan un buen seguimiento, ¿no? Porque al Sí, sí, final ustedes bueno, traen un nivel de gasto importante de la compañía y hoy se le tiene que dar seguimiento a todo lo que se dijo que iba a suceder. así es, correcto. Ok. Entonces, bueno, sabemos una primera diferencia, pues obviamente sería el tiempo, ¿no? Los meses en los cuales pudiéramos estar cambiando, no, o sea, por ejemplo, en el caso ahorita de la cementera, pues a partir de abril, ¿no? Muchos en México sería de enero a diciembre. Si tienes una escuela, seguramente lo correrías de julio a junio, puede ser agosto, julio, ¿no? Podría ser algo así. Eh, ¿Quién más me ayuda? Yo, profe, Sí, Marta. yo pertenezco al sector financiero. Nosotros comenzamos este ejercicio, el presupuesto es de enero a diciembre, o sea, todo el año. Aquí en el banco se empieza a trabajar desde el mes de julio. Nosotros tenemos establecidos ya cuáles son esos objetivos estratégicos. Lo conocemos con todas las áreas, sin embargo, hacemos unas reuniones gerenciales para revisar si esos objetivos estratégicos han cambiado algo, de acuerdo a eso importante que usted mencionaba, si como esa globalidad, como ese entorno tanto interno como externo. Y adicionalmente, después de que ya se definen sus objetivos estratégicos, mediante unas plantillas se requieren adicionalmente a todas las gerencias para empezar ese ejercicio de planeación. Ya de acuerdo a los ejercicios anteriores, pues ya se tienen unos estimados. Sin embargo, se le vuelve a pedir a cada una de las gerencias que revisen esos estimados si hay algunas necesidades adicionales enfocadas hacia esos objetivos estratégicos, temas de capacitaciones, temas de personal, temas de honorarios, temas de juntas, temas de algunos otros temas normativos, algunos otros proyectos que se estén implementando, sobre todo el tema de tecnología, que es bastante importante dentro de la compañía. Entonces se van revisando todas esas necesidades, se preparan todas esas plantillas, van aprobadas previamente por cada una de las gerencias, y las gerencias que tengan una vicepresidencia asignada, pues hacen su ejercicio y van aprobadas por esas vicepresidencias. Posteriormente se hace entonces como esa unión de todos esos presupuestos de cada una de las áreas, se deja un gran presupuesto y se pasa a aprobación de la junta directiva para saber por qué ha tenido una variación el presupuesto, si se mantiene, se disminuye, cuáles son esas acciones considerables. Y si hay alguna acción que tiene una variación importante o algún proyecto que se establezca, se revisa, y obviamente pues ya esos proyectos ya son de conocimiento, tienen que ser ya previamente haber trabajado, ¿no es cierto?, dentro de la junta directiva y haber dado su aval de esos proyectos. Entonces, eso tiene que estar como en línea con lo que se está proponiendo en los presupuestos. Se hace ese ejercicio muy detallado, se aprueba por la junta directiva. Y ya después, si hay algún recorte, algún ajuste, después de esa aprobación de junta directiva, se le informa a la gerencia pertinente que tuvo ese ajuste para que lo tengan presente. Posteriormente, ya cuando se empieza a ejercer ese presupuesto año a año, perdón, mes a mes, ya desde enero, se empieza a hacer ese monitoreo mensualmente
Entonces, mensualmente el área la gerencia de planeación le pregunta a los gerentes que tienen asignado ese presupuesto específico con cada uno de los ítems dentro de ese mes, qué van a utilizar de ahí, porque puede ser que se tengan algunos gastos, alguna capacitación, pero puede ser que no se haga ese mes y no se haga el siguiente mes. Si no se va a hacer durante ese mes, toca dejar como muy bien, muy claro si se va a utilizar, si no se va a utilizar para todo el tema del control del presupuesto para hacerlo más eficiente. Se van midiendo, se van haciendo unas métricas, se van midiendo los indicadores y se va presentando, lo va revisando la vicepresidencia financiera junto con su gerencia de planeación y se presentan a la junta directiva. Ok. No, muchísimas gracias por la explicación de todo el proceso, Marta. Y la verdad es que es muy interesante y además como que concuerda con si le podemos hablar de normalidad o no, un proceso normal en lo que ocurre, pues obviamente en el tema presupuestal. Eh, y al respecto, ¿no? Con esto también debemos ver, yo les hablaba de los tipos de presupuesto, ¿no? Y ahorita, como hablaba Marta y su compañero, hablaban muy bien de más o menos ellos cómo lo viven, ¿no? El tema presupuestal. A mí hay una frase en el tema de presupuesto que me gusta mucho de un CFO, que la primera vez que la escuché le dije, me voy a llevar tu frase. Él decía muchísimo, decía, el presupuesto debe ser lo suficientemente rígido para, para saber, ¿no? Y para lograr que se cumpla, pero debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cualquier situación o condición que se requiera. Entonces, creo que con eso, ¿no? Nos queda muy claro cómo el presupuesto es una herramienta que se debe ir también adaptando. No quiere decir que ante cualquier situación, ante cualquier evento, tú simplemente digas, ah, no, pues ya, ni modo, no, no se dio, ¿no? Entonces cambiemos. No, no. O sea, no va en ese sentido. Va en el sentido en que sí es indispensable que en caso de ser necesario, debe ser lo suficientemente flexible para poder hacer el cambio que estamos requiriendo en el momento. Eh, el presupuesto rígido, pues, como lo dice su nombre, no es algo que se ajuste, ¿no? Simplemente es el que en teoría yo vi por anticipado y el que en teoría debe suceder, ¿no? Es el que yo estoy dictando como cierto y que debe suceder el supuesto. En el caso del flexible, es uno que se va ajustando, ¿no? A la propia operativa de la compañía. Insisto, eso no quiere decir que no me importe la parte rígida del mismo, ¿no? La parte rígida es también un tema bastante relevante. Pero bueno, también tenemos un presupuesto ABC que se basa en procesos que son clave para la empresa, ¿no? Entonces ahí podremos ver pues, algunos de los procesos. Ventajas del rígido es que es simple, ¿no? Muy común utilizarlo y simplemente decir, esto es lo que yo vi, esto es lo que debe ocurrir y se acabó, ¿no? O sea, a fuerza se debe cumplir. Pero por eso su limitación es que no es adaptable, ¿no? Entonces ahí tenemos algo que sería su limitación. En el caso del flexible se adapta a la actividad, ¿no? Pero esto también hace que que tenga mayor complejidad, ¿no? Al final sí tenemos que estar muy atentos de lo que viene. Y en el ABC está orientado 100% a mis procesos y normalmente, ¿no? Tal cual como ocurre en el propio coste o ABC, la implementación tiende a ser costosa, ¿no? Eh, Sin duda, ¿no? Como ya lo habíamos platicado, debemos alinear a nuestro presupuesto. Y entonces alinear nuestro presupuesto es tener la coherencia en el uso de los recursos, ¿no? Eh, que nos llevará a la reflexión de cómo están nuestros recursos con respecto a las metas, ¿no? Que queremos cumplir.
La evaluación de impacto que permite evaluar el impacto de decisiones presupuestarias, ¿no? Saber exactamente cómo está este impacto, ¿no? Como lo dijo su compañera, ¿no? Poder, en un proceso de control presupuestal, poder establecer, o sea, establecemos el presupuesto, comparamos los datos con la parte real para poder calcular nuestras variaciones. Eh, Poder, una vez que tenemos esas desviaciones, variaciones ya reconocidas, poder implementar cualquier tipo de acción que sea necesaria para poder corregir el rumbo. Tener la parte real, que sería la única forma de poder encontrar cómo debo estar corrigiendo y cómo me debo estar adaptando. Eh, y bueno, pues, tengo que identificar esas desviaciones, es decir, reconocer cuáles son esas desviaciones y por qué se están dando. Eso también, sin duda, es algo relevante para todos nosotros. En el proceso de alineación, ¿no? Establecemos los objetivos, hacemos nuestra planeación financiera, aprobamos nuestro presupuesto y le damos el seguimiento y control. Como decía, el seguimiento y control es fundamental. ¿Ok? Ahora, en el tema presupuestal, como podrán ver, ¿ustedes creen que con presupuesto nosotros podamos tomar todas las decisiones? O sea, es una herramienta tan buena que vamos a tomar todas las decisiones con presupuesto, sí o no, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Si es una herramienta de tal magnitud o no. ¿Quién me ayuda? Creo que no, profesor, como veíamos en el caso, y bueno, también en los temas de estudio, hay herramientas complementarias que van a llegar no solo a enfocarse en el tema financiero como es el presupuesto, sino en otros temas como el de clientes, procesos, que se llama capacitación interna y demás, que van a ir a complementar al presupuesto para la toma de decisiones, ¿no? No creo que debería enfocarse netamente en un presupuesto para tomar las decisiones. Ok. Pero, por ejemplo, digo, eso es un hecho y me parece Es, muy interesante, ¿no? Sí, pero la Marta. pregunta es asociada hacia esta herramienta de cuadro de mando integral, ¿no es cierto? No, 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 todavía no. Ahorita está Ah, 100% solo con... ya. Ok. Bueno, entonces, como les decía, o sea, estoy totalmente de acuerdo con su compañero porque sí, sin duda alguna, si bien es cierto que el presupuesto es una herramienta que sí nos hace, o sea, que nos da gestión y demás, ¿no? O sea, bien, todo eso, pero no es la única, ¿no? De hecho, no me acuerdo si fue en este grupo o no, alguien comentaba, ¿no? En el caso, no puedes dejar toda decisión, ¿no? En manos del presupuesto. Y creo que ahí sí, totalmente la razón, ¿no? No podemos dejar toda la toma de decisiones con base en el presupuesto. Sin duda, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda, que podemos tomar decisiones, que nos puede, que nos puede ayudar a adelantarnos un poquito a los acontecimientos, a poder entender estos acontecimientos que van a ocurrir. Pero eso no nos lleva a que sea la única herramienta o que sea lo único que nosotros podamos realizar, ¿no? Entonces, sí es importante eso, ¿no? Que si bien es cierto que el presupuesto sí es interesante, no es la única herramienta que podamos ocupar para tomar decisiones. Sería irresponsable tomar decisiones solo con este. Eso no quiere decir que no lo hagamos. Eh, eh, para mi gusto, ¿no? Cuando estamos en una compañía, en términos generales, creo que hay dos herramientas que para mí creo son fundamentales, ¿no? Una es hablar del tema presupuestal y el otro es hablar del tema de marketing, que tiene que ver con el plan de marketing, porque los dos lo que me van a hacer es, uno, me va a dar el seguimiento tanto del ingreso como del egreso
y el otro, que es el de marketing, me va a ayudar a entender si realmente lo que yo creo que va a suceder, si realmente sí se va a dar, ¿no? Todo el acontecimiento y el evento. Entonces, ¿a qué me refiero de que si se va a dar o no? Pues me refiero precisamente a esa necesidad, ¿no? En la cual yo podré conocer a mi público objetivo por adelantado y poder saber si pudiera, si pudiera estar, ¿no? En posibilidades, ¿no? De ver que el negocio va por el buen camino. Entonces, eso para mí sí es algo muy relevante. Es muy relevante que nosotros podamos entender si el negocio sí se puede dar. Y sobre todo con el plan de marketing, sobre todo el ingreso es el que nos pueden dar mucho más perspectiva, ¿no? Son los que nos pueden decir si se ve posible esto que tú ves, si se ve como algo posible que pudiera ocurrir eh, por el alcance que tiene, ¿no? Entonces, para mi gusto, la combinación de estos dos elementos sí son, sí son algo que debemos entender y debemos hacer que nos vaya muy bien, ¿no? Entonces, es el que nos da seguimiento al objetivo, ¿no? Entonces, estos dos, para mi gusto. Obviamente podemos incluir más herramientas, pero para mí sí es como de necesitamos por lo menos tener estas dos herramientas. Por otro lado, ¿no? Hoy también vamos a empezar a ver un poquito sobre el cuadro de mando integral, que ustedes ahí también en el caso ya tuvieron un acercamiento a la misma, a esta herramienta, y como se darán cuenta, ¿no? Estamos hablando de la perspectiva de cuatro perspectivas: financiera, cliente, en la parte de procesos y en la parte de aprendizaje y crecimiento. Entonces, ahora cuéntenme ustedes un poco, ¿no? Uno, si ocupan esta herramienta, el Balance Scorecard dentro de sus compañías, sí o no, y cómo lo utilizan y cómo se les da el seguimiento. Entonces, andan muy callados, solo están participando dos personas. Pro- Profe, como yo le contaba, para nosotros, por ejemplo, este cuadro de mando integral, que es el Balance Scorecard, para nosotros es fundamental poder establecer estas cuatro perspectivas, porque estas son las que definen cómo vamos a centrar los objetivos de la organización. Entonces, nos centramos en estas perspectivas financieras, clientes, los procesos internos de aprendizaje y crecimiento, y con esto es que empezamos a hacer todo el ejercicio. Esto tiene que ir muy alineado, pues obviamente a la misión, a la visión, y ahí se empieza a estructurar todo el tema y de ahí es donde empezamos a definir la estrategia. ¿Qué área, Marta, qué área lo hace en tu empresa? El área financiera, ¿El balance? el balance scorecard. El área financiera, porque es que ellos son el área de planeación y Ah, financiera. Entonces, y pues lo lidera el vicepresidente. Entonces, pero obviamente para poder hacer todos estos ejercicios, tiene que participar todas las gerencias a nivel transversal, porque es que esto es una visión total de la organización. Es una herramienta esencial para que todos estemos pues conectados. O sea, si queremos una conexión, si queremos que los procesos sean ágiles, si queremos un presupuesto adecuado, si queremos que todos articulemos, pues tenemos que estar muy conectados con esta parte. Entonces tienen que ok. trabajar todas las áreas. Nosotros hicimos un ejercicio el año pasado, donde pues toda la alta gerencia pues estábamos reunidos y todos empezamos a trabajar, o sea, cada gerencia con su respectiva vicepresidencia empezó a trabajar en cada una de estas perspectivas, después de que ya se definieron pues un número limitado, porque si no el ejercicio se nos volvía muy grande. Empezamos todos a ya como a integrar y se hicieron varias mesas de trabajo para que todos pudiéramos tener en cuenta todo los procesos, todas las actividades a nivel transversal de la organización. Esto es una herramienta para mí que es esencial.
Ok. ¿Tú eres responsable de algún KPI del Balance Scorecard o no? Eh, ¿Del no, cumplimiento de alguno? No. yo soy la encargada de revisar que esté todo esto cumpliéndose. Entonces yo tengo que estar muy alineada, yo soy la auditora, entonces yo tengo que estar Ah, muy no. alineada, yo tengo que estar, pero imagínense que para mí esto es una responsabilidad muy grande, porque todo el mundo dice, no, pues yo tengo que liderar, claro, cada uno tiene que liderar sus temas y todo eso, pero nosotros desde la auditoría tenemos que estar muy alineados con todos estos indicadores para nosotros poder definir adecuadamente las diferentes actividades que vamos a realizar dentro de la organización. Si no, pues no tendría un sentido de ser de la auditoría, sino solamente un tema de cumplimiento y eso no es así. Ok. Ok, y sí, sí, digo, y es que obviamente el cumplimiento de todo esto nos lleva a grandes parámetros dentro de la compañía, Ujú. a quitarnos, ¿no? El que solo la parte financiera es la importante. Digo, por supuesto que la parte financiera es un tema bien relevante para cualquier empresa, pero aún así, aunque sea relevante para las empresas, hay más áreas y más actividades dentro de la misma que también definen el rumbo puntual de la compañía y el rumbo puntual de lo que está sucediendo con nuestra compañía, ¿no? Ahí entonces por eso lo podemos ver, ¿no? Precisamente con el Balance Scorecard donde abarca más áreas, más actividades y podemos ir analizando cómo nos está yendo con ese cumplimiento. Así que bueno, sí, sin duda. Hablar de las perspectivas, ¿no? De las cuatro perspectivas es hablar. La perspectiva del financiera es tratar de entender cómo nos quiere ver o cuál es cómo nos estaría viendo el dueño de la compañía. No, porque se trabaja al final para que el dueño esté cómodo con su compañía, ¿no? Se sienta cómodo, se sienta a que sí es un real negocio y que sí le está dando lo que él quiere que le dé ¿para qué? Pues porque obviamente que el negocio sea negocio, como dirían, ¿no? Entonces, sobre todo la perspectiva financiera tiene que ver mucho con esos parámetros, ¿no? Que son muy importantes para la empresa, ¿no? Es ese parámetro muy, muy importante para que la compañía pueda decidir y decir efectivamente, ¿no? En términos de rentabilidad, cómo se encuentra la compañía. Entonces, son métricas muy enfocadas a los rendimientos o al rendimiento financiero. En la perspectiva del cliente, pues ahí está muy, muy centrada hacia lo que va pasando, como lo dice su nombre, con el cliente. Y entonces, ¿no? Poder analizar con el cliente, ¿no? Precisamente la satisfacción del mismo, que ya en otra sesión estaremos viendo, pues, algunos indicadores y demás, ¿no? Que pudieran ser importantes para poder agregar en esta perspectiva. Pero bueno, en la perspectiva del cliente podemos ver, por ejemplo, el NPS, ¿no? ¿Qué es el NPS? El Net Promoter Score. ¿Es correcto? William, ¿y para qué se ocupa? Es para medir la satisfacción del cliente, qué tanto nos recomienda, satisfacción general. Es recomendación de parte del cliente, ¿verdad? Es correcto. Es de una forma, William, ¿no? Como dicen, es detractor o Ujú. Promotor. promotor. Y Así es. entonces con esta promotoría o si va a ser un detractor, al final también aquí es muy importante, porque recuerden, un cliente satisfecho que es promotor de tu marca, le va a decir a muy poquita gente, ¿no? Te la va a promocionar. Obviamente, sabemos, si aquí hay mercadólogos, sabemos que mercadológicamente, cuando tienes una buena opinión de una compañía, el impacto es muy positivo y es muy fuerte, ¿no? O sea, el que un consumidor hable bien de ti es muy bueno, o sea, tiene un impacto muy positivo. Pero también es un hecho que ese promotor solo va a dar esa promotoría a muy poquitas personas. Va a hablar bien de ti a muy pocas. Pero ¿qué pasa si le va mal contigo? O sea, es decir, es un cliente detractor. Si él fuera un cliente detractor, ahí sí, cuidado, porque el cliente detractor normalmente le va a decir a todo mundo, ¿no?
lo mal que le ha ido contigo y va a tratar, ¿no? De decirle a todo mundo, ¿no? Va a tratar de comunicar esta mala experiencia a todo el mundo. Entonces, la detracción, ¿no? El que no esté contento contigo, tiene un alto impacto. Por ejemplo, cuando hablemos de algunos indicadores, hay unos indicadores, sobre todo en perspectiva del cliente, que se vuelven hasta cierto punto comunes con los demás, ¿no? Y con los demás, o sea, con casi todos los sectores en temas de perspectiva del cliente. ¿Qué sucede normalmente, no? En la perspectiva del cliente, lo que va a suceder es que yo cuando esté consumiendo el producto voy a ver cómo se encuentra. Si soy promotor, simplemente voy a estar contento y en momentos de recompra va a haber fidelidad y eso también me ayudará mucho. Pero en los momentos en los cuales no, es el momento de decir todo lo mal que me ha ido con ellos. En mi caso, por ejemplo, cada vez que me toca hablar de esa perspectiva, siempre hablo de las aseguradoras, porque a mí me parece que las aseguradoras, no sé en sus países, pero por lo menos en México, alguna vez comentaba con un financiero de una compañía, me decía, tener una aseguradora, o sea, como dueño, pues está padrísimo, porque es un negocio en el cual vendes un producto esperando nunca darle solución, ¿no? Estás vendiéndole al cliente un producto que vas a hacer todo lo posible por no entregarle, ¿no? Que es precisamente cuando te mandan un siniestro, y la aseguradora buscará todo lo necesario para no cubrirlo. Entonces, ahí decía, no, pues eso está horrible, que como negocio, ¿no? Sea un negocio en el cual tú estarás buscando que por lo que te contrataron o por lo que te están pagando, tú estarás buscando el no darte el servicio, ¿no? Entonces, ese es con el tema de la perspectiva del cliente. Por eso les decía que en un cliente de tractor, que es como mi caso, yo siempre estoy en contra de los seguros por ese tema, ¿no? Porque yo sí he visto, ¿no? Y no es que me hayan contado ni nada de eso, cómo la aseguradora por todos los medios busca el no pagar, ¿no? Cualquier siniestro. Entonces, ¿qué sucede? Vean cómo yo ahorita, ¿no? Dando una clase, viendo este tema de perspectiva del cliente, siendo un cliente detractor, ¿no? De este sector, pues obviamente les voy comentando. El tema de los procesos internos, un tema muy interesante también para las compañías, interesante porque gracias al proceso interno, si nosotros damos cumplimiento y el proceso se va cumpliendo y el proceso va saliendo, lo que estoy garantizando es la calidad del producto sin duda alguna. Entonces, cuando yo tengo procesos internos muy bien definidos, me va a ayudar a poder pues entender, ¿no? Cómo yo estaré cuidando el tema de la calidad. Y después vendrá el tema del aprendizaje y crecimiento, ¿no? El tema del aprendizaje y crecimiento es confirmar que nuestros colaboradores están precisamente capacitados y tienen todo muy bien estructurado, ¿no? Con nosotros para poder ofrecer pues, su mejor forma de trabajar, sin duda, ¿no? Eh, Esto se vuelve todo un círculo, ¿no? Las cuatro perspectivas, porque lo que va a empezar a ocurrir con estas cuatro perspectivas es precisamente, si yo tengo colaboradores satisfechos, que están bien capacitados y demás, ellos pues harán todo lo posible por responder a los procesos internos de la compañía, a darles un puntual cumplimiento a los procesos y eso hará que garantizaré, pues obviamente que me vaya mucho mejor en el negocio porque todo saldrá muy bien y entonces mis clientes estarán muy satisfechos, tendrán buenos productos, serán fieles, me recomendarán y demás. Y cuando ocurre todo eso, ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente mis finanzas en la empresa van a mejorar de manera sustancial. Entonces, como verán, pues obviamente si yo doy cumplimiento a todos, ¿qué va a empezar a ocurrir? Bueno, pues, obviamente me va a ir bien en el negocio y voy a estar moviendo las cuatro perspectivas. Entonces, ¿no? Algo que yo deberé estar haciendo, ¿no? Cuando estoy diseñando mi BCC es tener claridad en mis objetivos estratégicos, plantear muy bien cuáles serán las metas y los indicadores
y quiénes serán los responsables y medios. Marta, Marta, tú me has comentado de tu presupuesto, digo, de tu balance Sí, scorecard, señor. perdóname. Sí, señor. En el caso de, en el general, tienes las cuatro perspectivas. ¿Sabes más o menos cuántos objetivos por perspectiva ustedes ponen? Sí, señor. Ponemos máximo, 5, 4, 5, 4. Ok. Es decir, estás hablando de un balance scorecard de máximo 20 metas, ¿no? Sí, O 20 objetivos. Ok, con 20 20 objetivos. indicadores, Ujú. claramente. Sí. Y en el caso de los responsables, Marta, para el cumplimiento de esos indicadores, ¿ponen al CFO, al CEO o a quién ponen normalmente? ¿Quiénes son los Eh, responsables del como, cumplimiento? como yo te mencionaba, entonces cada una de las áreas eh, participa y cuando ya se empiezan a definir esos objetivos, empiezan a crearse unos responsables. Esos responsables, esa vicepresidencia mensualmente tiene que estar dando el avance a través de indicadores que miran cómo vamos. Entonces, si el indicador va bien, listo. Entonces vamos a seguir. Si el indicador sobrepasó, entonces hay que expresar o contar cuál fue esa buena experiencia o esa buena actividad que por qué sobrepasó, ¿no es cierto? Por ejemplo, en temas de utilidades, dependiendo del indicador. Pero si va quedado, entonces toca determinar planes de acción. Esos planes de acción entonces son de seguimiento mensual por parte de la gerencia financiera y la gerencia financiera tiene que expresar todo eso al vicepresidente financiero para que lo cuente en la junta directiva. Si hay algo por aclarar o si hay algo por definir o una buena recomendación por parte de la junta directiva, se llama a esa vicepresidencia pertinente para que pues escuche o aclare cuáles son los temas ahí presentes. Pero es muy importante para nosotros ese monitoreo que se tiene de esos indicadores para poder hacer una trazabilidad de esas metas. Ok, pero normalmente en ese seguimiento de indicadores o el responsable del indicador, normalmente no deben poner, y ahorita nada, me confirmas, si no deben poner al director general Sí, de Administración de Finanzas. el responsable, digamos que los responsables, como te mencionaba, son los vicepresidentes de cada área, ¿sí? Cada uno tiene que exponer en la junta directiva, pero el responsable general para que cumpla todo esto, porque eso es una asociación de muchas cosas, es el presidente, porque esos son temas estratégicos. Ah, mira, eso es diferente. Jota, bueno, yo les iba a compartir o les voy a compartir que normalmente en el Balance Scorecard, por ejemplo, Marta marcaba más o menos de 4 a 5 indicadores objetivos por cada perspectiva. Estamos hablando entre 16 y 20. Mis clientes, normalmente ellos tienen de a dos o tres objetivos por perspectiva, es decir, entre 8 y 12. Es como el estándar que yo he visto con ellos. Y también, aparte de ese estándar, ¿no?, que yo les puedo compartir, normalmente el responsable nunca es alguien de alta jerarquía. Porque si bien es cierto que, y siempre se pone ese ejemplo, ¿no? Si bien es cierto que hay un indicador que normalmente sí vamos siguiendo en el balance, que es el tema de capacitación, ¿no? Que es un tema muy recurrente. Normalmente capacitación, el gerente de capacitación de una compañía, ¿en dónde está? Normalmente su reporte directo es recursos humanos. Eh, Normalmente recursos humanos depende, ¿no?, de finanzas. Es decir, el CFO es el jefe de todos los de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿no? Como él es el jefe de los de recursos humanos, sería como raro, ¿no? Decirle al de recursos humanos, ¿no? Digo, al CFO, al director general de finanzas, que nos diga cuál es el estatus, ¿no? O cómo va el seguimiento de la capacitación. Si bien es cierto que es alguien que depende de él, ese alguien, ese gerente
incluso el propio gerente de, de capacitación tendría que ser el responsable del KPI y tratar de no llevarlos a los super jefes, ¿no? Por qué a ellos no? Porque al final el director de finanzas no va a estarle dando seguimiento a este objetivo dentro del balance. Hay alguien que sí. Entonces, ese alguien es el que le va a dar seguimiento y por eso se le pone nombre y apellido y normalmente es de la jerarquía mínima necesaria para que sí se dé el cumplimiento y le dé el seguimiento del cumplimiento. Eso es algo muy importante. Y eso es lo que yo he visto normalmente con mis clientes, ¿no? O sea, no, normalmente no te ponen a alguien de jerarquía. ¿Ok? Eh, pues obviamente, ¿no? Con estas perspectivas, aquí hay eh, algunos indicadores, ¿no? Que pudieran ocupar. Yo después en otra sesión les voy a platicar un poquito de más, pero tenemos la rentabilidad a través del ROI, satisfacción del cliente a través de encuestas, tiempos de entrega en días, ¿no? Que sea mis procesos internos, la parte de aprendizaje, ¿no? Es saber cuántas horas de capacitación hay al año. Por eso de repente ustedes ven a los de capacitación, ¿no? Ahí diciéndoles, les van marcando, ¿no? Y en esa marcación empiezan de, oye, ¿cuándo vas a terminar cuándo vas a terminar pues todos tus cursos, ¿no? Porque yo me comprometí a que tengan el 20%, ¿no? Por dar un número, a que tengan el 20, a que sean 20 horas, ¿no? Al año, y que no solo son las 20 horas, sino el 80% de la plantilla debiese estar así, ¿va? Entonces, bueno, pues esto es sin duda un tema muy relevante, ¿no? En el Balance Scorecard. Eh, Como nosotros sabemos, ¿no? Vamos planificando, ejecutamos. Una vez que podemos ejecutar nuestro plan, empezamos a comparar, ¿no? Es decir, la realidad con lo que nosotros vimos por anticipado, analizamos esas variaciones y ajustamos. Ahora, en las variaciones, normalmente lo que vamos a ver es qué sucede de lo real versus lo estimado, que es lo que yo puse en el presupuesto. Cuando yo hago todo eso, me puede dar una variación favorable o desfavorable. Favorable es que yo vi algo por anticipado y a la verdad no se dio, pero se dio más. Entonces es favorable. Desfavorable es que yo vi algo, no sucedió, y si sucedió, sucedió para menos. Es desfavorable. En términos generales, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es mejor en las variaciones contra el presupuesto? ¿Ser favorable o desfavorable? ¿O eso no tiene nada que ver? Y bueno, vamos a ver algún otro tipo de respuesta. ¿Quién me ayuda? ¿Qué será mejor en la variación? ¿Favorable o desfavorable? O bueno, claramente pueden tener otra respuesta. Yo creo que favorable, profesor. Bueno, siempre es más fácil hacer ajustes cuando las cosas están dando bien en la empresa, ¿no? Que en condiciones realmente, como diría, desfavorables, ¿no? Es mucho más complicado empezar a hacer los ajustes Ok, cuando la empresa se encuentra así en complicaciones. ok. Algo común es como bien lo mencionas, ¿no? Sería favorable, ¿no? Sería como lo común. Sin embargo, Rodrigo, es importante mencionar que aunque pudiéramos pensar que las desviaciones favorables es lo mejor que me puede pasar, pues no necesariamente es lo mejor, ¿no? ¿Por qué no es lo mejor? Porque cuando nosotros estamos en las desviaciones favorable o desfavorable, si son muy grandes, lo que se desea en un presupuesto, ¿no? Es que sea muy cercano a la realidad. Es decir, que todo el entorno que yo estoy viviendo, todo el entorno que yo estoy estudiando, debe ser demasiado cercano a la realidad. Es más, o sea, lo ideal sería que la variación fuera cero. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que la variación fuera cero. Pero no es así.
Entonces la variación no es cero y entonces tengo que ver si es favorable o desfavorable. Entonces, ahora sí, ¿no? Con eso ya podemos decir que si cualquiera de las dos, desfavorable o favorable, si están muy alejadas de la realidad, por supuesto que eso no es bueno para la compañía, con cualquiera de las dos. Pero cuando estamos hablando, ¿no?, de desviaciones normales, si se le puede llamar normal en un presupuesto, esa variación obviamente pues, sería mejor favorable, pero bueno, mientras más cercano yo esté a la realidad, eso sería mucho, mucho mejor. Aarón, Aarón, tengo Sí, un Patricio. comentario ahí. Tengo un comentario de una realidad que he visto en Chile, A en ver. empresas públicas e incluso algunas mineras que son del Estado, en la Ah, cual obviamente hay un presupuesto anual y cuando va a llegar el fin del periodo y tienen dinero que no han gastado, para que no se lo recorten o lo acusen de mm, ineficiencia, empiezan a llamar a los contratistas, ¿no es cierto?, y a que le hagan cualquier cosa para gastarse el presupuesto. Entonces, yo creo que eso es una práctica inadecuada y tal vez por el temor a la explicación que puede haber con esas variaciones que tú mencionabas. O sea, yo creo que sería mejor mostrar una apertura y un trabajo de explicación de las desviaciones y no recurrir a decirle simplemente, si usted no se gasta el presupuesto, el próximo año se lo rebajo, porque nadie quiere eso. ¿Ah? Entonces, ahí se producen, a mi juicio, unas deficiencias enormes, ¿verdad?, de botar recursos que no fueron aprovechados. Ahora, no fueron aprovechados porque no se hicieron alguna actividad, eso es lo que habría que investigar y ahí voy yo a la explicación, que creo que es necesaria, pero no actuar así como que sea la Biblia el presupuesto, ¿no es cierto? Y que si no lo gasté soy ineficiente, por así decirlo. es correcto. Y creo que has platicado de algo que yo también estoy de acuerdo contigo. En los gobiernos e incluso en muchas de las empresas privadas, cuando tú no te gastas el presupuesto, nada más ves una locura, todo el mundo tratándose de gastar el presupuesto. ¿Por qué no poder, sobre todo en gobierno, reflejar economías y decirle, oye, pues no lo necesité en este año, ¿no? Porque viene un castigo, ¿no? Y como bien lo dices, ¿no? El castigo es, si no me lo gasto, el siguiente año te doy menos, porque no lo necesitaste. Entonces, ¿para qué me pediste tanto? ¿No? Y entonces por eso lo único que provocan es que en materia presupuestal estas personas, ¿no? Lo que hagan es gastárselo sí o sí, haciendo lo que sea. Entonces eso está horrible, porque deberíamos Exactamente. tener la facilidad de poder decir, no se gastó, pues de modo, ¿no? No pasa nada. Sí, ¿ibas a participar? No, que iba a decir que además se podría poner un control de en qué momento se gasta, porque voy a exagerar. Alguien a lo mejor llega, se gastó el 50% y en el último mes de renovación se gasta el otro 50%. Es absurdo. Entonces ahí se puede claramente dar a conocer actividades que no eran necesarias. Entonces, por lo menos poner de repente ciertos controles para que esto no ocurra, porque es un incentivo perverso. ¿Ah? A gastar, como tú decías, en algo que no es necesario, que a lo mejor fue eficiente, o bien se restringieron actividades totalmente justificadas y aún así se tiene que gastar todo el presupuesto. Es correcto, ¿no? Y sí, a veces es eh, eh, ilógico, ¿no? Ver que esto sea un a fuerza, ¿no? Un a fuerza, gástate el dinero. Entonces, es horrible eso, pero bueno, es una realidad y bueno, como veremos, compartimos el mismo dolor, porque en México lo hacen igualito en el gobierno, es idéntico. Por eso ves que cuando va a salir una administración, empiezan a hacer cosas en las banquetas y pintan y arreglan las calles y todo, porque lo que están haciendo es tirando el presupuesto, ¿no? Digo, eso no quiere decir que no se necesite mantenimiento y todo, pero realmente cuando lo están haciendo al final de su gestión o al final del año, es precisamente porque lo que quieren es que no les vayan a recortar el presupuesto.
Errores comunes en la presupuestación, ¿no? Que no comuniquemos lo que debe ser, que tengamos una planificación ineficaz, objetivos desalineados, indicadores clave que pueden llegar a ser ignorados, ¿no? Señales importantes que afectan la salud financiera, proyecciones que hagamos que sean totalmente irreales, expectativas poco realistas. ¿Por qué, por ejemplo, si yo les dijera, estoy haciendo el presupuesto de Coca-Cola a nivel mundial, que yo les diga, no sé, estoy haciendo el de Coca-Cola, eh, vamos a aumentar las ventas, las vamos a duplicar el siguiente año. ¿Eso es posible para Coca o no? Bueno, otra vez alguien, todo es posible en la vida, sí, pero ¿qué tan probable es que Coca pueda hacer eso? Duplicar sus ventas para el siguiente año. No es tan probable que puedas duplicar. No, ¿Por qué? porque tendríamos que ver la tendencia de crecimiento que puede tener en los últimos años. eh, Debería estar duplicando año tras año, por ejemplo. O al menos que haya algo tan grande, tan estructurado que vaya a duplicar una venta. Pero es difícil un crecimiento de un año al otro duplicado. Ok. Y ya es Jefe, difícil también porque ya por, es... Sí, 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 pues adelante. también porque tú acabas de decir algo muy importante de duplicar la venta también a nivel mundial. Pues los mercados se comportan totalmente diferente y habría que mirar todas las unidades de negocios a nivel mundial, si el crecimiento es acelerado o en qué medida está siendo creciendo Coca-Cola en cada una de los países donde tiene posiciones, ya sea de unidad de negocio de venta o ya sea de unidad productiva. Eso Ok. depende de. Y también ahí tenemos que revisar, ¿no? La empresa es tan grande y tan bien posicionada en su mercado que el que ellos ya puedan duplicar el mercado es imposible, ¿no? No pueden crecer en ese nivel por el propio tamaño que tienen ya. En cambio, si es una empresa bien chiquita, súper chiquita, y en su presupuesto dice, voy a duplicar mis ingresos el siguiente año, por supuesto que sí se puede. Tan solo, ¿no? Veanlo así. O sea, yo, por ejemplo, un despacho, ¿no? Cuando inicié y vino mi primer cliente, aparte de haber sido muy feliz, cuando vino mi segundo cliente fue, dupliqué mis ventas, ¿no? O tripliqué mis ventas con un cliente adicional, pero es por el tamaño, ¿no? De la empresa. Cuando ya tienes cierto nivel de tamaño, cierto estatus en el sector en el cual tú te desenvuelves, la verdad es que ese tipo de cambios ya no es tan posible. Por eso es importantísimo, de acuerdo con la lámina anterior, tener bien estructurado el real alcance y una meta bien alcanzable, ¿no? Eh, lo que sí, ¿no? Es que nuestra integración a estratégica al presupuesto es presupuesto de integración al CMI, ¿no? Eh, al presupuesto estratégico integrado, que está alineado con los objetivos y el CMI, el estratégico, ¿no? Que está alineado, ¿no? Sin integración al CMI, y en el tradicional, pues es sin aceleración, integración de nada al CMI, es el normalito. Entonces, obviamente, creo yo sí es importante tener un presupuesto que esté integrado con el CMI también, ¿no? O sea, para que podamos dar seguimiento puntual, sobre todo teniendo una herramienta como es el cuadro de mando integral, que es enorme. En conclusión, ¿no? En resumen, el Balance Scorecard, la visión estratégica integra una visión estratégica en la elaboración del presupuesto. Podemos medir el tema base, el tema presupuestal y, bueno, sin duda estarnos alineando en todo momento al tema presupuestal, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí ustedes tengan algún comentario, algo adicional a compartir, ¿no? ¿Todo bien?
Y No, bueno, como saben señor, Profe, ustedes, bien. todo muy claro, gracias. profe. Muchísimas gracias, una clase muy interesante. Muchas gracias. Lo que sí es un hecho es que, bueno, sus profesores correctores están trabajando ya sus correcciones, han estado llegando algunas calificaciones, si no les ha llegado ninguna, no agobien, no se preocupen. Todavía los profesores correctores tenemos tiempo, o sea, estamos dentro del plazo, así que, bueno, les llegará en breve. La siguiente semana no habrá sesión, ¿no? Son de esas semanas que le llaman a veces también de repaso, donde el objetivo es que puedas tener ese break en la materia para poder repasar y analizar algunos otros temas. Eh, y bueno, nos estaremos viendo a la vuelta en 15 días, mismo horario, mismo día, mismo todo, para poder seguir platicando de nuestros temas, ¿vale? La Gracias. presentación, una vez que la termine, que será mañana con otros de sus compañeros, la estaré proporcionando por medio del foro, ¿vale? Perfecto. Así que, Gracias. bueno, Buenas pásenla bien. noches. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Bye.